Hola, mi nombre es Freddy Piñango, trabajo para el English Academy. Hoy voy a enseñarte cómo luce el componente de Grammar and Vocabulary de Aptis General. Como ya sabes, el día que vayas al British Council te van a dar dos contraseñas, así que no te preocupes por ellas porque las tienen que dar el día del examen, que vas a tener que introducir para poder acceder al sistema. El sistema va a confirmar que tú eres esta persona. Sería, are you Freddy or are you Juan? You say yes. Y vas a ver el examen de gramática. Antes vas a recibir las indicaciones. El examen de gramática tiene 25 preguntas, tiene 50 preguntas, tiene 25 de gramática y 25 de vocabulario. El tiempo final es de 25 minutos. Recuerda que Grammar and Vocabulary está todo en un componente, ¿vale? Pertenece al mismo componente, por consiguiente, recibes solo una nota para esta parte. Como puedes ver, no tienes que escribir absolutamente nada. Todas las preguntas tienen este formato que ves aquí. Es simplemente una oración con un fill in the gap exercise. Vas a tener que completarla con una de las tres opciones. Yo voy a hacer este examen para que tengan una idea de cómo se hace, sobre todo para ayudarles un poco con la gramática. Aquí podemos ver el tiempo, también podemos ocultarlo si queremos. Go to the end of the street and turn right. I used to swim much, but now, so I didn't used to swim much, but now I have my own pool. The children, no podemos usar has. Have y had podrían ser, pero luego dice before it started raining, so esta oración está en pasado. Debería ser the children had been playing football for 2 hours before it started raining. Excuse me, I'm lost. Could you help me? There were, you say fewer porque es contable, people. Aquí tenemos we didn't have got, mustn't sería needn't, as the football match was delayed, que sería como una contracción de didn't need to. I just heard they are going to get. She reads every day, but she isn't serious. He lives. He has finished cooking when we arrive. He had finished cooking. This is a past perfect continuous. How much does the train? Porque estamos hablando del tren, tercera persona. I don't think it's right for children. The man's so unreliable, you can't trust him. Frankly, I wouldn't frankly, pues aquí tenemos que escoger donde ponemos mejor el adverbio, que sería en la primera. Frankly, I wouldn't work with him. William is leaving, because it says now. I had a shower, then I went to bed. If you were a better cook, you wouldn't need to. Segundo condicional. Would you like to go out this evening? An offer. He's single. He never married. The film starts at. Para la hora usamos at. I went to work, then I saw Steve. Or I was going. La mejor sería I was going to work when I saw Steve, porque durante este pasado progresivo ocurrió este pasado simple. We could cook dinner, although we could buy some takeaway food. On the other hand, therefore, que sería on the other hand. I wish it were.
I enjoy working on challenging projects at work, so do I, para decir yo también. You have to do your homework by tomorrow. You must, you should do. Aquí tiene que ser solo have porque tenemos el to. No podemos usar to con must ni con should. Y por último tenemos in those days my father used to would will. Recuerden que would también significa solía. Used to siempre también significa solía, solo que esta oración es nostálgica, así que debemos usar would. In those days, my father would never eat dinner after 8 o'clock. Aquí ya tenemos las 25 preguntas de gramática. Ahora vamos a ver cómo luce el vocabulario. En la pregunta 26 tenemos la parte de vocabulario. En esta primera parte pone select a word from the list that has the most similar meaning to the word on the left, que serían sinónimos. Big sería large, study, read, receive sería get, start, begin, talk, speak y luego pick sería choose. ¿Vale? La siguiente parte tenemos complete each definition using a word from the drop-down list. To cover with paper or material is to, esto sería wrap. To improve or change is to, sería adjust. To state or make public is to announce. To get somewhere is to arrive. To put something together is to assemble. Next part. Complete each sentence using a word from the drop-down list. More and more people go, acá pondremos abroad, for the holidays these days. Drivers need to remain alert when in charge of a car. The city has many ancient and interesting buildings. She's a highly articulate person who explains things clearly. And then he's a very aggressive person, always getting into fights. Select a word from the list that has the most similar meaning to the word on the left. Aquí volvemos a tener sinónimos. Timetable, tenemos schedule. Reward sería prize. Cue, line. Face, stage. Y luego era sería mistake, aquí al final. Luego, en la última pregunta de vocabulario, tenemos select a word from the list that is most often used with the word on the left. Aquí tenemos lo que suele ser más difícil para el alumno, que son las collocations. Aerobics iría con classes. Agriculture podría ir con scissors. Aisle iría con seat. Aisle seat sería el asiento del pasillo. Apron iría con strings. Y luego atom iría con bump. Bien. Vamos a next. Y el examen ya te diría como una especie de boletín con todas las frases o respuestas a las que le has dado opciones. Bien. Cuando ya hayas visto que tienes todas en verde, sería que lo has terminado y ya puedes dar a finished. Este sería todo el examen de Grammar and Vocabulary de Aptis General. Recuerden que tienen 25 preguntas para Grammar y 25 preguntas para Vocabulary. Para todo el examen tienen 25 minutos.